es de este tipo de dinastías. Todos saben quién es, ¿o no? ¿Alguien no sabe? Dictador por herencia de Corea del Norte. Eso de ser uno dictador por herencia debe ser algo bien extraño. Lo que nosotros pensamos que es una dinastía es algo bien distinto. Lo que ustedes están viendo ahí, espero que lo vean, es una lista de compañías realmente antiguas. Por ejemplo, 1000 años en manos de la misma familia. 40 generaciones. La primera, Kongo Gumi, hacen templos budistas en Japón y Corea. Y llevan 40 generaciones en manos de la misma familia. Por eso les decía que hay alguien capaz de planear a verdadero largo plazo. Verdadero largo plazo. Probablemente todos ustedes saben que el río Bogotá se desbordó, inundó la Universidad de La Sabana y nos inundó el Linalde. Cuando llegaron los consultores, se me olvidó dónde eran los consultores, holandeses, vieron toda la situación y dijeron, ¿sabe qué pasa? Es que este plan estaba hecho a 100 años y eso no funciona. Yo no estaba en la reunión, pero alguien que está en la reunión me dice que todo el mundo abrió los ojos y le dijo, ¿cómo así que un plan a 100 años no funciona? Y dice, no, usted no puede manejar algo como la complejidad de una cuenca hidrográfica pensando en centurias. Hay que pensar a 500 años y hay que hacer algo que funcione 500 años. Una persona que está en la reunión me confesó que le dio como una risita, como decir, a ver, ¿qué vamos a hacer en 500 años? En 500 años yo, ¿dónde voy a estar trabajando? No voy a estar acá. Pues resulta que así han hecho los canales en Holanda, pensando en que duren 500, 600 años. Y así son estas empresas. La segunda, Hoshi Ryokan, es un hotel, 46 generaciones en manos de la misma familia. ¿Ustedes se imaginan cuántos primos dueños hay en 46 generaciones? Todos tienen participación de alguna manera en el patrimonio de la familia. Chateau de Goulan, no hablo francés, me disculpan la pronunciación, tiene 30 generaciones, es del año 1000. Y podría seguir así detallando cada una, solamente quiero que noten los años de fundación, 1141, 1000, el año 578. Y hoy en día alguien puede mandar a hacer un templo con esta familia. Hoy en día podemos ir a su hotel o ver la colección de mariposas. Claramente esas compañías saben algo que a nosotros nos dijo, oiga, nosotros no lo sabemos. Porque una compañía 1000 años y nosotros hemos visto terceras generaciones diciendo, saquemos a mis primos de acá porque yo no puedo con esos. No, es que, ¿saben qué? Que los esposos, la familia política, por favor salga un momentico. Oiga, están en la segunda generación. ¿Qué van a hacer si es que llegan a la 40? La buena noticia y la mala es que no son poquitas. Ahí sigue la lista. 20 generaciones, 20, 19, 18, 19. Y si ustedes leen los nombres, se van a dar cuenta de algo muy particular. Y es que no son de todas partes del mundo. ¿De dónde son? Italia. Italia. ¿De dónde más? Francia. Japón. ¿Por qué son de esos países? ¿Por qué será que esos países son capaces de hacerlo? La compañía latinoamericana familiar más antigua es de 1758 y es la famosa casa de tequila José Cuervo, que hace poco la vendieron. Pero mientras hay compañías milenarias en el lejano oriente, nuestra compañía más antigua familiar tiene 200 años, 200 y algo de años. Por alguna razón, Japón, Italia y Alemania han sido capaces de hacer compañías milenarias. ¿Qué creen que dicen las investigaciones? ¿Por qué Japón es capaz de hacer compañías milenarias? ¿Por qué se les ocurre? Por un tema cultural. ¿Cuál será ese tema cultural? Por unos valores. Y las investigaciones han depurado uno muy particular, y es el profundo respeto por los mayores con conocimiento.
Mientras vivimos en una sociedad en que 45 años lo inhabilita a uno para salir a buscar trabajo, 35 está pues ya... ¿Cuántos años tienes? 35 y 2 hijos. Mira, siguiente. En INALDE tenemos contacto con muchísimos profesionales de muchas edades y nos llama la atención una generación de personas solteras, cercanas a entre los 30 y los 35 años, que simplemente no se han casado porque no viven aquí, viven de viaje. Y es un perfil que conocemos muy bien. Tienen apartamentos pequeños, a veces no tienen carro, vienen a Bogotá o van a Bogotá esporádicamente, están por periodos de 1 o 2 semanas afuera. Normalmente antes de los 35 años han tenido alguna enfermedad, Dios no quiera un infarto, pero han estado cerca de algo así, porque viven trabajando 24 horas. Ahora, con que hablábamos del celular, ahora es inaceptable que alguien pase 3 horas sin contestar un mail. Entonces, esa es la fuerza laboral preferida. Luego, 45 años, está uno inhabilitado. 45 años, 2 hijos, esposa. Oye, tú no puedes pasar 20 días cada 2 meses fuera del país. Y estamos dejando de lado una cantidad de conocimiento y de experiencia muy importante. Yo creo que yo comencé a entender algunas cosas después de que cumplí 40. Voy a cumplir 45 y espero entender otras. Pero menos mal tengo trabajo en la universidad y soy consultor, porque si no nadie me daría trabajo. Mientras tanto, en Japón, un adulto con conocimiento es objeto de reverencia, no de respeto simplemente, es reverencia. Porque si es grande y sabe, yo me tengo que plegar. Y por eso las empresas japonesas perduran, porque respetan la historia, porque tienen figuras de respeto. Y hay un segundo concepto que no está ahí, es el sentido del honor. Es el honor. Y el honor los lleva a hacer algo con lo que todos nosotros nos identificamos, no importa qué religión tengan, que es honrar el trabajo diario. Los lleva a hacerlo perfecto. Por eso hay japoneses que se suicidan porque no hacen las cosas bien. Entonces las compañías japonesas, los estudios lo que dijeron es, su actitud ante un adulto, ante un mayor con conocimiento, hace que puedan perdurar, porque respetan ese conocimiento. La siguiente generación no llega a ser borrón y cuenta nueva, llega a preguntar cómo se hace, llega a preguntar qué hay aquí, dime qué has aprendido, papá. Y el papá entiende como su misión enseñarle. No ponerle el trabajo fácil, porque no lo hacen, pero entiende que su misión es enseñarle y el hijo entiende que su misión es aprender. Eso facilita mucho las cosas, porque todos hemos vivido experiencias donde uno no tiene muy claro si su hijo de verdad entendió que él tiene que aprender y uno enseñarle, ¿no? Parece como si uno tuviera que hacer todo el trabajo a veces. En Italia, muy fácil. La familia es el centro y a la familia no la violentamos. Hay muchos casos de empresas, incluso algunas no multigeneracionales, en la que la mamá como centro de la compañía y de la familia dice, aquí lo más importante es que la familia esté unida, punto. Y de ahí para adelante se subordinan todas las decisiones. Algo que en muchas ocasiones aquí en Colombia lo hemos oído en una junta directiva, a un fundador decir, la empresa está primero porque esta empresa le dio de comer a todo el mundo y lo mandó a usted para Inglaterra y lo mandó a usted, y usted tiene su concesionario de motos gracias a esta empresa, luego lo primero es la empresa. El resto después lo arreglamos. En Italia no es así. En Italia la familia está primero. Y como la familia está primero, se protege a la familia, y como vamos a ver más adelante, cuando protegen a la familia, irradian esos valores a la empresa. Y no hay nada más fuerte que unos valores de verdad en una compañía. Cuando están irradiados y vividos en serio y no pegados en las paredes. Yo voy a muchas compañías y me encanta cuando dice, somos una compañía ambientalmente responsable. Llega uno a las 8 de la noche y está prendido el edificio de arriba a abajo y hay 4 personas trabajando. Pero somos responsables. O somos una compañía de puertas abiertas y uno se gasta 25 minutos en pasar la esclusa de seguridad.
puertas abiertas. Pero en cambio cuando los valores son de verdad, cuando han sido impresos por una familia que los vive, que no los ha vivido solo esta generación, los ha vivido generaciones atrás, esos valores pasan a la empresa y ya no sabe uno muy bien dónde vive, si en la compañía o en la empresa, porque los valores son los mismos. Y por último, Alemania. Si hay un país que sabe ser austero es Alemania, pero austero de manera inteligente. A mí me llama mucho la atención algo que se refiere en muchos textos de la posguerra, y es que Alemania tomó una decisión consciente de reconstruir primero el aparato productivo y después las viviendas. Los alemanes de la posguerra vivieron en condiciones casi no dignas, porque sabían que primero había que reconstruir las empresas, había que poner a funcionar el país o no iba a haber futuro. Y el país entero hizo eso. Y después de que pusieron el país a funcionar, construyeron casas. Un país capaz de hacer eso tiene una austeridad y una disciplina increíble. Por eso pueden pasar de una generación a otra. ¿Qué les quiero decir con esto? No solamente que ellos son fantásticos, sino que hay una razón de ser detrás de poder trascender un patrimonio. Y ahí claramente se reflejan tres valores. Y son los valores lo que logra esto. No son los buenos gerentes, no son los fantásticos negocios, porque hemos visto fantásticos negocios con una incoherencia de valores con una familia que una de dos, o se resquebraja la familia o se acaba el negocio. Entonces una dinastía es una familia empresaria que es capaz de hacer pasar un patrimonio de generación en generación y convierte sus negocios en negocios multigeneracionales. Esa era la palabra alternativa que teníamos para el modelo, pero por alguna razón no nos gustó. Multigeneracional. Pero en últimas, eso es una familia que se vuelve una dinastía. Es una familia que es capaz de hacer trascender un patrimonio a través de unos valores de generación en generación. Vamos a ver las compañías que lo hacen, cómo lo hacen. Todos conocemos este adagio, ¿no? La tercera generación de ahí no pasa. Y todo el mundo dice eso. Hay algo bien desafortunado, y es que es verdad. Más o menos, digamos. Es verdad en el 85% de los casos. Los estudios internacionales, un autor muy reputado que se llama John Ward, hizo un estudio global y llegó a la conclusión de que solo el 15% de las compañías familiares pasan de la tercera generación. Pero eso no solamente es por estos lados en Colombia. En España dicen padre bodeguero, hijo millonario, nieto pordiosero. En Portugal, padre rico, hijo noble, porque eso sí, nobles todos, ¿no? Y después, nieto pobre. En Alemania, fíjense la diferencia del lenguaje y cómo ese lenguaje le transmite a uno por detrás los valores que hay. En Alemania dice creador, heredero y destructor. Mientras que otra cultura dice rico, noble, pobre. Lo que es vergonzoso en Alemania es que alguien destruya. Lo que es vergonzoso para nosotros es que alguien se gaste lo que no generó. Hace una diferencia muy grande en la cabeza, muy grande. En Estados Unidos, fíjense esta diferencia. Empresa próspera, empresa ordeñada, empresa reiniciada. Y fíjense que de todas las culturas es la única donde aparece este concepto de que la empresa no muere, sino que o la vende o hace algo distinto con ella. Y en Colombia, pues bueno, los abuelos trabajaban mucho, el hijo estudió ingeniería, la disfruta y el nieto se vuelve poeta. Y la padece. ¿Quiere decir eso que una familia empresaria no puede tener un poeta? ¿No puede tener un pintor? ¿No puede tener alguien que diga, ¿saben qué? He oído hablar de café toda mi vida, no me lleven a la finca, estoy hasta acá? Claro que puede hacerlo. Porque no quiere decir que por el hecho de que mi familia es empresaria y tiene un negocio, todos tenemos que estar ahí.
porque no hay nada peor que trabajar en un sitio obligado, así sea al lado del papá. A veces es terrible trabajar al lado del papá. A veces es terrible trabajar al lado de la mamá. A veces hay gente que dice, yo conozco personas con un estrés, tengo una familia muy presente en Barranquilla, que lo único que aspira a la hija es algún día ir a la oficina y que su papá no esté. Porque ya llevan demasiado tiempo conviviendo. Probablemente está en el sitio equivocado. Entonces, por favor, no malentiendan esto. Lo que quiere decir esto es que hay algo que funciona mal cuando las compañías no logran llegar, cuando el nieto se gasta la plata o padece la pobreza, es que pasó algo antes. Las bases de multigeneracionalidad las pone la primera generación. Si la primera generación trabaja para sí misma, ese patrimonio está condenado a morir. Cuando hay alguien que trabaja para sus bisnietos, cuando hay alguien que piensa que su patrimonio es prestado y que mientras esté prestado tiene que hacerlo crecer y tiene que hacer que funcione bien, va a ser bueno para quien lo hace y bueno para la siguiente generación. Pero cuando ustedes oyen, como no les voy a decir los nombres, puedo decirlo con tranquilidad, pero diálogos como esta empresa la hicimos su mamá y yo, y ustedes van a esperar su turno. Pero es que esta empresa la hicimos su mamá y yo. Yo me paraba en el Parque de los Mártires con un bulto de cal y hoy en día tengo una distribuidora de químicos. ¿Usted quiere ser el gerente comercial de esta compañía? Pues no. Vaya, búsquese su versión de pararse en el Parque de los Mártires. Porque esta compañía la hicimos su mamá y yo. Es nuestra. No sé qué vamos a hacer con la segunda generación de esa compañía. Porque no los dejan entrar y la compañía es de ellos. Versus un diálogo como este. Mi abuelo compró unas tierras ahí que eran rojas a una altura donde no se daba el café y lo compró porque le dijeron que existía una cosa que se llamaba el calentamiento global y él dijo, algún día esas tierras serán buenas. Y resulta que 2 generaciones después, eso se llama la meseta de Popayán y ahí se producen los mejores cafés del país. Alguien compró eso pensando en sus nietos, pensando en sus bisnietos. Y la otra cosa muy importante es que no pasa gratis que nuestros hijos aprendan a trabajar con nosotros o sin nosotros. Hay que formarlos. Hay que formar a la gente de las siguientes generaciones en que sean propietarios o en que sean ejecutivos. Pero si nadie les enseña, no tienen cómo aprender. Y hay muchos elementos para aprender. Uno es la cercanía con el poder. Si la única cercanía que tiene un niño con el poder es ver a sus amigos mandarse en el colegio, ver a la profesora mandarlo o de alguna manera dirigirlo, pero nunca ha tenido un modelo en su casa de cómo es tener poder, ahí es donde tenemos esos jefes que tenemos a veces. O cuando su modelo es alguien que lidera con miedo. Y puede ser algo muy sutil, muy sutil. Puede ser alguien que tiene una persona trabajando en su casa y tiene unas normas para tratar a esa persona y otras al resto del mundo. Los niños aprenden eso. Si yo no lo llevo a la compañía desde chiquito, a que entienda qué es lo que hace su papá, qué es lo que hace su mamá, si a los 14 o 15 años no lo llevo calladito, eso sí, a una junta, a un comité, ¿cómo va a aprender el manejo del poder? ¿Cómo va a aprender qué significa eso? No hacerlo es una excelente vía para criar hijos de papi, que tiene una definición que a mí me encanta, es esa persona que cree que tiene el poder y el derecho de exigirnos lo que sea. No sé si ustedes vieron una noticia lamentable de un accidente que hubo en Bogotá, un muchacho borracho en un carro va y atropella a 2 personas y las personas mueren. Y la hermana sale ofendida del juicio diciendo, fue un accidente. ¿Cómo así que fue un accidente? 140 kilómetros por hora borracho por las calles de Bogotá, eso no es un accidente. Pero se sienten el derecho de decir, a ver, me tomé unos tragos, iba manejando a 140, pero tampoco haga escándalo. Ah, sí, se murieron esas personas. Pero yo creo que es muy sintomático de una generación
que cree que puede pedir lo que sea, hasta perdón por matar 2 personas. Y me parece sintomático de lo que le han dado, perdón con esa familia si la juzgo, pero es decir, todo, y la mamá diciendo, voy a hacerlo todo, pero él no va a la cárcel. Pues lo trató de hacer todo, pero él tiene que ir a la cárcel. Entonces, cuando hay segundas y terceras generaciones, donde hay abundancia, es donde más tenemos que concentrarnos en que esas generaciones se formen. Y se formen para servir a los demás. Y se formen no para ser el rey de una compañía, sino quien la va a tomar como un patrimonio prestado y piense en sus hijos y sus nietos. Pero eso no lo van a aprender por generación espontánea. No lo van a aprender simplemente porque saben que su papá o su mamá es el que entra a la oficina grande, o porque en otros estados le estamos ayudando a una compañía de gente muy laboriosa. Es realmente satisfactorio ver cómo trabajan. Y el papá tiene un poco alejado a su hijo mayor de su quehacer diario. Y nosotros le hemos dicho, ¿cómo va a aprender él lo que hace usted? Entonces, a menos de que esa generación esté lista, no va a pasar nada. Las empresas que perduran, primer secreto, planean perdurar. Las familias empresarias, las familias que se convierten en empresarias y perduran, lo han planeado. No es al azar. No pasa porque sí. Tengo muy cerca el ejemplo que les contaba de las tierras en el Cauca, y la generación anterior se ocupó mucho de que el negocio del café funcionara bien, pero no de involucrar a sus hijos. Y desafortunadamente el fundador se murió hace 3 años. Entonces quedan 2 herederos, una vive en Bogotá y el otro vive en Cali, y la verdad es que es el que les decía, estoy hasta acá de oír hablar de café. Y están viendo qué hacer con una empresa súper próspera, pero no estamos muy seguros de que vaya a sobrevivir, porque no había un plan. Entonces, por favor, de hoy en adelante, cuando les digan que una empresa familiar no dura más de 3 generaciones, sepan que es culpa de la primera generación, no del nieto, porque al nieto nadie le enseñó. Si desde hoy pensamos adelante, ahí hay un mal que nos cae a los papás, a los profesores, hoy a los conferencistas, y es que todo lo que sale mal a puerta cerrada, donde yo estoy hablando, es mi culpa. Todo lo que sale mal en mi casa, con buena o mala intención, el problema es que sin culpa también duele, ¿no? Entonces, con buena o mala intención es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad. Luego, si esta empresa va a perdurar, si esta familia se va a volver empresaria, es porque yo lo planeo. Y porque yo voy a formar a mis hijos y mis hijos van a formar a sus nietos para estar aquí de alguna manera. No es al azar que sucede la permanencia. ¿Qué dicen las investigaciones sobre los factores de éxito? Número 1, correlación positiva del punto 56, la capacidad de influencia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un sistema, que es una familia, que es una empresa, y que hay una real manera en que los valores se pueden transmitir, en que se puede generar influencia. Hay herramientas para influir sobre los otros. No es un grupo de gente al que nadie le habla. La posibilidad de influir es el factor primordial. El segundo les va a encantar. Una casa en común. Las familias empresarias tienen un lugar. Normalmente es la casa de la abuela. Es un lugar que todo el mundo identifica como el lugar familiar. Tengo una familia que tiene algo que me parece espectacular, y es que tiene una ceremonia anual en la que van a una casita, que fue la primera casita que compró su papá, y en esa casa los primos pueden ir, incluso pueden organizar fiestas, pero tiene unas reglas muy claras. Tienen que ser fiestas con jugo de guayaba, porque ahí no se toma trago. Porque es un sitio que la familia ha preservado para honrar la memoria de alguien a quien quisieron mucho, pero también para celebrar que siguen siendo una familia. Y una vez al año van a eso, a verse con los primos que no se ven, a tomarse la foto grande allá atrás, tiene un árbol enorme, entonces ponen la cámara, salen a correr y se toman la foto todos los primos. Y se acuerdan de lo que se acuerda uno con los primos, de cuando chiquitos, cuando veníamos. Pues cuando hay una casa común, las empresas y las familias tienden a trascender de generación en generación. El otro muy importante es el número de encuentros familiares. Entre más se ven las familias,
más probable es que se pueda generar una dinastía familiar. Y a medida que la familia va creciendo, es responsabilidad de uno que sus hijos y sus primos estén juntos. Eso tampoco pasa automáticamente. Y además, pues, no les digo en Bogotá, donde mi primo puede vivir muy cerquita, pero a 2 horas. ¿Cuándo veo a mi primo? Nunca. Entre más encuentros familiares formales e informales hay una mayor probabilidad de que mi patrimonio trascienda. Y este es un estudio basado en 250 empresas en Latinoamérica. El siguiente, hombres propietarios. Antes de que las mujeres salgan tras de mí, no precisamente para saludarme, les quiero aclarar que este estudio tuvo una carga importante de compañías del Cono Sur. Y resulta que de aquí hacia el sur el machismo es mucho más grave de lo que puede ser acá. Es tan grave que en esas empresas fue una correlación negativa el hecho de que una mujer fuera propietaria y tuviera éxito. Y la razón es muy simple. Cuando es una heredera, los hombres de la familia no la dejan hacer nada. Nada. Afortunadamente, para las mujeres, eso no es cierto en Colombia. En Colombia hay mujeres empresarias que son el centro